Yeah. Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más en esta sala de las capellanías guineoecuatorianos, en las que cada segundo miércoles o cada tercer miércoles de cada mes exponemos algunas charlas formativas para nuestros hermanos y de formación. Hoy tenemos al hermano Padre Faustino, que nos hablará de los afrodescendientes por el mundo. Padre Faustino, para los que no le conocen, es sacerdote párroco de las misiones católicas de la lengua española en Habsburgo, Alemania. También es presidente de la ONG África Piensa. Es también socio fundador de la Asociación Capellanías Católicos Guineoecuatorianos en España. Hoy todos nosotros le vamos a seguir atentamente para que él nos pueda explicar a lo largo de este tiempo, escuchándole con atención, lo que son los afrodescendientes por el mundo. Le pasamos la palabra a Padre Faustino. Muy bien, gracias hermano Francisco. Gracias a todos hermanos y hermanas y bienvenidos a este rato de reflexión. Voy a intentar ser lo más breve posible porque bueno, todos los temas que tratamos son importantes, pero hay unos temas que son un poco, que nos tocan más de cerca, como el que vamos a tratar hoy. Entonces lo que me interesa es el diálogo que solemos tener después, porque ahí es donde todos nos enriquecemos y aprendemos. Lo que voy a hacer es una pequeña introducción, porque es un tema muy amplio y complejo y simplemente voy a ir tocando algunos puntos para abrir el diálogo y la conversación. Muy bien. El pueblo, los afrodescendientes, como lo dice el nombre, son todos los descendientes de africanos. Los descendientes de africanos que están por el mundo. Y sabéis que nuestros hermanos están repartidos por el mundo, como ya veremos, por muchos motivos. Muy bien. Ahí tenemos brevemente los puntos que voy a tocar. Primero haré una breve introducción. Luego hablaremos de los afroasiáticos en el primer punto. Los afroasiáticos, los afrodescendientes de Asia, de la parte de Asia. Luego los afroeuropeos, los descendientes de africanos que estamos en Europa. En el tercer punto, los afrolatinos y afroamericanos. Y en el cuarto punto, la historia de Haití y el caso de Liberia. Luego ya haré una pequeña conclusión y ahí terminará mi intervención. Empezamos con esa introducción. La lucha por el pasado es la lucha por el futuro. El que controla el pasado, controla el futuro. Esa es una frase de Carmen Iglesias, que es una historiadora española, que fue presidenta de la Academia de la Historia de España. Esa frase me llamó mucho la atención. Yo creo que esa mujer tiene mucha razón. El que controla el pasado, controla el futuro. Si no, ¿por qué a algunas personas les interesa cambiar toda la historia y cambiar todo el pasado? Porque una vez que consigue cambiar todo nuestro pasado, pues oye, puede controlar mucho mejor el presente y el futuro. O sea, es como borrar toda nuestra memoria. Imaginaos que alguien borrara todo lo que llevamos en nuestra memoria. O sea, empezaríamos otra vez como niños, que no sabemos nada. Así que, hermanos y hermanas, esa frase la he reflexionado mucho y me parece muy importante. La lucha por el pasado es la lucha por el futuro. El que controla el pasado, controla el futuro. Así que tenemos que cuidar nuestra historia, que nadie nos la borre, que nadie nos la cambie. Porque si consiguen cambiarla o borrarla, nos quedamos a expensas de esa persona que ha borrado nuestro pasado. Y la segunda frase, ¿por qué a nuestros políticos les preocupan más las injusticias del pasado que las del presente? Esa pregunta también es muy importante.
Eso pasa en América Latina. Aquí estoy atendiendo a los latinos. Estoy en una misión donde atiendo a los católicos de lengua española. Principalmente son de Latinoamérica y España. Y nuestros hermanos de Latinoamérica, pues ahí siguen ahí con eso de toda la culpa a los españoles. Hace 500 años que los españoles llegaron a América, tal, y entonces la pregunta ¿es justo 500 años después seguir echando la culpa de todo a los españoles? ¿Y vosotros qué habéis hecho en ese tiempo? Es la gran pregunta. A ver, con eso no decimos que los españoles no cometieron errores. Claro que hubo abusos, pasó de todo, como en toda conquista. Pero creo que también tenemos que preguntarnos si vamos a pasar toda la vida echando la culpa a los demás, a cosas que pasaron hace 100 años, 50, 500 años. Claro, eso tiene trampa. Si nos interesa más el pasado, pues no asumimos nuestra responsabilidad en el presente. Entonces todo lo que va mal hoy es por los antepasados. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Con esas dos frases, pues introducimos el tema. Empezamos con el primer punto, los afroasiáticos. Ese es un tema muy interesante, el tema de los afroasiáticos. Hoy son 2 millones. Son 2 millones, pero en los siglos pasados hubo mucho más. En la foto de no sé si vuestra izquierda o vuestra derecha, ahí vemos un tema muy importante, ese tema de la esclavitud que sabemos. Todos conocemos, casi todos conocemos más con todos los detalles, la esclavitud de nuestros hermanos que fueron llevados a América. Pero lo que no sabemos muchos, lo que muchas veces no se sabe o no se dice, es que antes de que nuestros hermanos fueran llevados a América, fueron esclavizados por los árabes. O sea que la esclavitud de África empieza con los árabes. El Islam, la religión musulmana, empieza en el siglo VI. Antes de la religión musulmana ya había rutas comerciales entre África y Asia, pero el Islam ayudó a esos mundos árabes que estaban dispersos a organizarse mejor, a organizarse. Por eso la esclavitud de los árabes a los africanos, que había empezado así de forma puntual, se empieza a hacer de forma organizada cuando el Islam se va extendiendo hasta el norte de África. Fueron llevados a Asia 17 millones de africanos. 17 millones, como lo escucháis, como esclavos. Bien, ya os digo que es un tema muy profundo en el que no vamos a ampliar más, pero ¿qué pasa? ¿Por qué ese tema es tan poco conocido? ¿Por qué sabemos más lo que pasó con nuestros hermanos que fueron llevados a América y no se dice casi nada de los que fueron esclavizados por los árabes y por los musulmanes en la conquista del norte de África? Porque sabéis que en África, de los 1.216 millones de habitantes que hay en África, hay 500 millones de musulmanes. 500 millones de musulmanes y 631 millones de cristianos. O sea, el 40% son musulmanes, 500 millones, el 46,53% cristianos, y en medio de los cristianos el 21% son católicos, 251 millones. Entonces, aunque los cristianos somos mayoría que los musulmanes, pero sin embargo los musulmanes, el área musulmana ha tenido mucha más influencia en África. Toda la parte del norte ha tenido mucha más influencia en África. Por eso, precisamente a ellos, a nuestros hermanos musulmanes, no les interesa hablar de ese tema. No les interesa hablar de ese tema, de todo lo que hicieron los musulmanes, árabes y musulmanes, todo estaba un poco mezclado. De todo lo que hicieron en África, ese tema no interesa. ¿Por qué? Porque ellos han tenido mucha influencia, han tenido muchos intelectuales y ese tema no lo tocan. Lo que más tocan es lo que hicieron los europeos.
Ahí lo dejo, ya os digo, que son temas muy profundos, simplemente voy saltando, son temas que necesitan más profundidad y cualquiera de esos temas se merece una charla. Muy bien, seguimos. Otro dato muy importante, una vez que nace el Islam en el siglo VI después de Cristo, o sea, cuando nace la religión islámica, Mahoma, cuando Mahoma funda el Islam, la iglesia cristiana ya llevaba 6 siglos. O sea que el Islam nace 6 siglos después de Cristo. Quiere decir que la iglesia cristiana católica ya llevaba, y cristiana y católica ya llevaba 6 siglos. Entonces, ya os digo que lo que hizo la religión musulmana fue unificó a todos esos pueblos que estaban dispersos, porque eran pueblos nómadas. O sea, les ayudó a organizarse de alguna manera, hasta llegar a formar todo un imperio, el Imperio Otomano, que tenía la capital en Estambul, en Turquía. Ahí tenemos en el mapa el Imperio Otomano en su máxima extensión, en 1683. Abarcaba el norte de África, parte de Asia y un poco de Europa del Este. Eso llegó a ser, la capital era en Estambul. Y en la otra foto aparece la esclavitud de los europeos. Los árabes llegaron a esclavizar a 1,25 millones de europeos en la zona de España, Italia. Sabéis que llegaron a España, ocuparon España. Lo veremos más adelante. Al-Ándalus. Los musulmanes conquistaron España. O sea que, bien, seguimos. Vamos con los afroeuropeos. Hoy por hoy los afroeuropeos son 15 millones. Somos 15 millones. Los descendientes de africanos que vivimos en Europa somos 15 millones en total. El país que más afrodescendientes tiene es Francia, por razones obvias, por las excolonias. Ahí tenemos el mapa, ahí tenemos el porcentaje, lo veremos un poco más adelante, más detallado. Mira, el país que más tiene es Francia. Francia casi en torno a aproximadamente 6 millones. Luego le sigue el Reino Unido, también por razones obvias, por las colonias. Sabéis que Francia e Inglaterra son los que más colonias tuvieron en África. Luego creo que ahí sigue Italia, España, Alemania, Países Bajos, Portugal, Bélgica. Vamos bajando hasta Luxemburgo. Pues eso, o sea que somos un pueblo de 15 millones de habitantes, que creo que son muchas personas en toda Europa. Y aquí tenemos el punto, creo que el punto central, el punto más importante. Los afrolatinos y afroamericanos son 170 millones en total. 170 millones. Como hemos dicho, la esclavitud de los africanos empieza con los árabes en los siglos 7, 8. Pero la esclavitud de los europeos a los africanos empezará un poco más tarde, en el siglo XVI, cuando los portugueses y los españoles empiezan a dominar el mar y llegan al sur del Sahara. O sea que fue un poco, fueron llevados a América en torno a 12 a 13 millones. 12 a 13 millones. Los datos, el primer cargamento de esclavos lo hizo la Corona de Castilla. Sabes que en ese momento no era España, era la Corona de Castilla en 1518 y fueron llevados a Cuba. El primer cargamento de esclavos africanos fue llevado a Cuba. Y el primer cargamento de los británicos hacia Estados Unidos fue en 1619. Es el primero, con 20 esclavos que aterrizaron en la costa de Virginia. Y el último cargamento, cuando se termina la esclavitud, el último cargamento también fue a Cuba en 1873. O sea, cuando ya el movimiento de la abolición de la esclavitud era fuerte.
y no se abolió en todos los países a la vez. Empezaron la Gran Bretaña, Reino Unido, Inglaterra, prohibió la esclavitud en 1833. Después Estados Unidos en 1863. Un dato muy importante. El Reino Unido fue el primero que abolió la esclavitud mucho antes que Estados Unidos, mucho antes que Francia. ¿Y sabéis por qué? No por, bueno, es verdad que había gente que luchaba contra eso, británicos también, pero hay un dato muy importante. En los siglos XVII y XVIII tiene lugar la revolución industrial en Inglaterra, el uso de máquinas. Esto cambió mucho las cosas. ¿Por qué? Porque antes de que se generalizara el uso de máquinas, la única manera de producir riqueza era la fuerza física. O sea, era utilizar a las personas. Por eso se lleva a los esclavos de África a América, porque eran mano de obra. Pero cuando empieza a generalizarse el uso de máquinas en Inglaterra, los británicos, para que veas cómo siempre han utilizado la cabeza. Entonces dijeron, oye, si nos resulta más económico mantener una máquina que una familia de esclavos. Para que veáis, por eso nunca te lo van a decir. Siempre te dirán, no, abolimos la esclavitud porque era una cosa injusta. Y te preguntas, ¿y por qué se mantuvo durante 4 siglos? O sea que durante 4 siglos nadie se dio cuenta de que eso era injusto. Durante 4 siglos, o sea, de repente, o sea que la generalización del uso de las máquinas fue muy decisiva, porque era más fácil mantener a una máquina que a una familia de esclavos que había que darles de comer para que trabajaran. Bien, ahí lo dejo. Vamos a ver las cifras. Me sorprendió mucho. Yo siempre había pensado que el país que más afrodescendientes tenía era Estados Unidos, pero no. El país que más afrodescendientes tiene es Brasil. Brasil tiene 105 millones de afrodescendientes. Luego le sigue Estados Unidos con 46 millones. Luego Haití con 8,5 millones. Luego Colombia, 5 millones. Jamaica, 2,7 millones. México, Canadá, Venezuela y vamos bajando. Muy bien. La gran pregunta, ¿y cómo empieza esto? ¿Cómo a unos señores se les ocurre ir a un continente, acoger a unas personas y llevarlos a otro continente? ¿Cómo empieza esto? Voy a intentar resumirlo brevemente. Sabes que el mundo no era como lo tenemos hoy. Ahí tenemos al Papa Nicolás V y al rey, al rey de Portugal. Entonces, el rey Alfonso V de Portugal. Entonces, en el siglo XVI, España y Portugal son los que dominaban el mundo. Son los que dominaban el mundo. España y Portugal. Por el dominio de los mares, porque habían conseguido dominar los mares. Entonces, los portugueses son los que empezaron a bordear África. Perdone, Faustino, por favor, los que tienen los micrófonos, por favor, cerrarlos. Sí, los portugueses y españoles en el siglo XVI, pues empezaron a dominar los mares, entonces los portugueses empezaron a bordear África. Fueron bordeando hasta el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, hasta llegar a la India, hasta llegar a Oriente, los portugueses. Entonces, claro, cuando España, bueno, más que España, el Reino de Castilla, cuando el Reino de Castilla también empezó a dominar los mares, hubo enfrentamientos entre el Reino de Portugal y el Reino de Castilla. Hubo enfrentamientos porque sabían que eran conquistas. Entonces, uno no quería que el otro invadiera su zona. Precisamente Cristóbal Colón, como quería ir a la India, no podía seguir el mismo camino que seguían los portugueses. Los portugueses iban bordeando África
hasta pasar por Sudáfrica y llegar a la India. Entonces Cristóbal Colón, para evitar ese enfrentamiento, intentó buscar otra ruta diferente y así acaba en América, acaba llegando a un continente que no se conocía. Esa fue una de las razones más importantes por qué Cristóbal Colón quiso ir por una ruta diferente, porque los portugueses tenían el monopolio del camino que iba bordeando África. Entonces, el 18 de junio de 1452, el Papa Nicolás V publica esa bula, Dum Diversas, donde autoriza al rey de Portugal, Alfonso V, para esclavizar y someter a los saracenos y los enemigos de Cristo. Eso hay que entenderlo, porque uno puede decir, a ver, ¿cómo un papa puede hacer eso? Hay que saber que el mundo era diferente en aquel tiempo. Y además estamos en 1452, cuando Europa estaba sufriendo la invasión musulmana. O sea, los musulmanes, árabes musulmanes, intentaron muchas veces conquistar la Europa cristiana. Entonces, para que entendamos el contexto. O sea, había una lucha entre la Europa cristiana y el Oriente musulmán. Entonces, en 1452, el rey de Portugal y la corona de Castilla, los reyes católicos, eran uno de los reyes, y el reino de Francia también, eran uno de los reinos que apoyaban mucho, que defendían a la iglesia y el cristianismo, defendían a la Europa cristiana. Eso es muy importante para que entendamos el contexto. Entonces, el Papa autoriza al rey de Portugal para que someta a todos los enemigos de Cristo, que en ese momento no les llamaban musulmanes, les llamaban saracenos. Saracenos significa habitante del desierto. Y hay que tener en cuenta que todo lo que sabemos hoy, pues en aquel tiempo, fíjate, el Papa en el sur de África, pues ¿qué iba a saber el Papa que había ahí? O sea, para él todos eran enemigos de Cristo, porque además los musulmanes habían ocupado el norte de África, y ya os repito, que estaban intentando invadir, conquistar la Europa cristiana. O sea, eso es importante. Había una lucha política y al mismo tiempo religiosa entre la Europa cristiana y el Oriente musulmán, como que los musulmanes lo habían ido conquistando. Muy bien. Entonces, con esta autorización, Portugal, pues, empezó a someter a los enemigos de Cristo que residían en África, o sea, con la bendición del Papa, con la bendición del Papa Nicolás V. Muy bien, entonces, sigue avanzando la historia y Cristóbal Colón, estamos en 1492, Cristóbal Colón llega a América. Entonces, cuando Colón llega a América, aparecen las dos potencias dominantes de aquel tiempo, Portugal y el Reino de Castilla. Entonces, en ese momento, el Papa ya era Alejandro VI, el Papa Alejandro VI. Entonces, el Papa Alejandro VI pues, publica esta breve es una declaración menor. La bula tiene menor categoría que la bula. La breve viene a arreglar alguna cosa. Entonces, con esa breve inter caetera del Papa Alejandro VI del 3 de mayo de 1493, el Papa Alejandro VI, que además era valenciano, era español, valenciano, con esa breve amplió ese poder que el Papa anterior, Nicolás V, había dado al rey de Portugal. El Papa Alejandro VI lo extendió a los reyes católicos. O sea, la autorización de someter y evangelizar a todos los enemigos de Cristo. En ese caso, Portugal más en África y España y el Reino de Castilla más en América. Y como había enfrentamientos entre ellos, el mismo Papa Alejandro VI invita al rey de Portugal y a los reyes católicos a firmar el Tratado de Tordesillas. Tratado de Tordesillas es un pueblo de cerca de Valladolid, el 7 de junio de 1494. En ese Tratado de Tordesillas, el Papa les dividió el mundo a los dos. Una parte para España y otra para Portugal, bueno, Castilla. Entonces, la parte que está en
morado, perdona, la parte que está en marrón, marrón es la parte que pertenecía al Reino de Castilla y toda la parte verde pertenecía a Portugal. O sea, sí, estaba dividido el mundo. El Reino de Castilla, los reyes católicos, el Reino de Castilla podía hacer en su parte del mundo lo que quisiera, era su parte. Y Portugal, así estaba el mundo en aquel tiempo. Evidentemente hay que decirlo también, todos los papas, desde la llegada de los Cristóbal Colón a América, encargaron a los reyes católicos a evangelizar a esa gente. Eso todo hay que decirlo también. O sea, les encargaron evangelizarlo. Bien, continuamos. Bueno, esa es una frase un poco, a ver si la veis. Al menos en el cielo estaré libre. Eso dice, ahí es una imagen de los hermanos nuestros que fueron llevados a América. Muy bien, pues vamos a ver el caso de Haití. El caso de Haití, la historia de Haití y el caso de Liberia. Esos son dos historias un poco muy curiosas. Haití, y Santo Domingo comparten una misma isla. Aquí es donde Cristóbal Colón llegó por primera vez, en Santo Domingo. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a esa isla, Santo Domingo. Y entonces, evidentemente pertenecía a España. Santo Domingo pertenecía a España, toda la isla. Pero a medida que fue pasando el tiempo, los británicos, franceses, holandeses, empezaron también querían su parte de América, querían su parte del pastel. Entonces empezaron a acosar a España, a quitarle territorios. Entonces esa parte de la isla empezaron a ocuparlo los franceses, hasta que llegó un momento en que España, el imperio español no pudo, claro, América era muy grande, defender todo eso era muy difícil. Entonces ahí se metieron todos, británicos, franceses, holandeses, y cada uno fue ganando su parte del pastel. Entonces esa isla que era española, una vez que los franceses empiezan a ocupar esa parte, al final España se la cedió a Francia. Y Francia empieza a llevar ahí a los esclavos que traía de África a Haití. De tal manera, trabajaban la caña de azúcar. Haití llegó a ser la colonia más rica de aquel tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre la Revolución Francesa en Francia, ocurre la Revolución Francesa, y cuando triunfa la Revolución Francesa, los esclavos de Haití dicen, ¿por qué los franceses de Francia luchan por la libertad y nosotros aquí somos esclavos, si también somos franceses? Entonces montan una rebelión encabezados por este hombre, Toussaint de Louverture, y triunfa la rebelión. Fue, creo que la primera rebelión exitosa de los esclavos. Entonces, una vez que echan a los franceses de Haití, entonces en ese momento estaba en el poder Napoleón. Napoleón los dijo, la Revolución Francesa, la lucha por la libertad no era para vosotros, era para los franceses de Francia. Vosotros tenéis que seguir siendo esclavos. Entonces se rebelaron. Entonces Napoleón trajo a un ejército de Francia y rodeó a la isla. Les rodeó, les dijo, tenéis que firmar unas indemnizaciones para pagar a Francia por todas las pérdidas. Si no lo hacéis, os vamos a invadir y os vamos a aniquilar. Entonces este hombre, el líder de la revolución de Haití, tuvo que firmar unas indemnizaciones imposibles de pagar. Imposibles. O sea que eso no se podía pagar. Pero no le quedaron otra alternativa. Firmaron y eso lo estuvieron pagando, y además Napoleón ordenó que ni Estados Unidos ni Gran Bretaña, ninguna de las potencias del momento tuvieran negocios con Haití, o sea, como castigo. ¿Por qué os cuento esto? Porque hoy Haití es uno de los países más pobres de América. Es uno de los países más pobres de América. Y alguien puede decir, oye, como es un país de negros, pues son incapaces de organizarse. Eso es fácil de decir, pero vamos a mirar la historia. Vamos a mirar la historia. Cómo les hemos tratado desde que consiguieron la independencia. En 1804 fue la primera república de América,
América, que consiguió la independencia, por lo menos en la parte, la América Latina. Bien, por eso tengo ese caso ahí. Y el segundo caso curioso es Liberia. Liberia es un país fundado por los esclavos liberados de Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos había un movimiento que promovía la vuelta de los esclavos a África, a su tierra de origen. Había un movimiento muy fuerte que promovía eso. Decían, mira, ya que en ese país no podemos ser libres, no tenemos derechos, vamos a volver a la tierra de los antepasados. Y bueno, entonces dijeron, vale, vamos a hacer una prueba. Antes de volver todos a África, vamos a hacer, también es verdad que había gente ya que no apoyaba esa teoría, pero había un grupo importante que apoyaba el regreso a África. Entonces dijeron, vamos a hacer una prueba. Vinieron a África y ocuparon ese terreno, el terreno que hoy ocupa Liberia. Y trajeron a un grupo numeroso, en un barco muy grande, trajeron a un grupo de descendientes de esclavos que ya eran libres, los trajeron a Liberia. Y es una experiencia muy curiosa porque con el paso del tiempo hubo, creo que os sonará las guerras de Liberia, os sonará la guerra de Liberia, las Sierra Leona, esa parte. Entonces, los afroamericanos que habían venido de Estados Unidos con la intención de volver a la tierra de sus antepasados, se dieron cuenta de que ya habían cambiado, ya no se entendían con los nativos. O sea, son datos curiosos, ¿eh? Es un dato muy importante. Aunque seguían teniendo la piel negra, pero ya no eran, entonces querían vivir como habían vivido en Estados Unidos, querían organizarse como se habían organizado en Estados Unidos, entonces eso provocó enfrentamiento con los nativos, con los que habían encontrado ahí. Y es muy curioso el caso de Liberia. Bueno, ahí hubo guerra civil, ha habido muchos enfrentamientos, pero sobre todo eso, porque había una parte que había vivido otras experiencias en América y otros que no habían salido de África. Hubo esa tensión. Muy bien. Por eso quería resaltar ese punto. Bien, pues vamos terminando con esas fechas importantes. Ahí tenemos el 25 de julio, que es el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Son fechas que a veces nos pasan desapercibidas. 25 de julio, cada 25 de julio se celebra el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Después, el 31 de agosto, es el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. Creo que son fechas importantes que nos afectan. Y luego hay una cosa muy importante, se ha estado celebrando el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que declaró la ONU. La ONU declaró 10 años de reflexión sobre la aportación de los afrodescendientes a América y a todo el mundo. Pero claro, esos acontecimientos pues a veces a veces no nos suenan. Seguramente la ONU mandará cartas a los países africanos y tal, pero como a veces sabes que a veces no damos importancia a esas cosas, pero creo que esa es nuestra historia. Creo que esa es nuestra historia y son fechas que deberíamos, no sé, cuidar un poco más porque es nuestra historia, es la historia de nuestros antepasados. Muy bien. Pues aquí termino la presentación. Y como conclusión, lo que os puedo decir como conclusión, que mira, cuando se repasa la historia, es verdad que hay momentos incómodos, hay puntos incómodos, pero por favor que sepáis que aquí no tenemos ninguna intención de santificar a nadie ni demonizar a nadie. Es simplemente reconocer la historia con datos. Todo eso que he dicho, he intentado hacer de forma breve, pues es fruto de muchas investigaciones, porque esa historia me afecta a mí. Yo soy afrodescendiente. Me interesa conocer la historia de mis antepasados. O sea que aquí no queremos ni demonizar a nadie, ni santificar a nadie, sino conocer nuestra historia. Y creo que es muy importante, creo que también lo hemos dicho al comenzar, que la lucha por el pasado es la lucha por el futuro. Es muy importante conocer la historia. Y además creo que todos lo entendemos. La historia de una persona, la historia de una familia y la historia de un pueblo. Si una persona o un pueblo
pierden su historia, pues pierden lo que son, pierden sus raíces. Así que cuando vamos sacando esos temas, no queremos ni declarar la guerra a nadie, no estamos para eso. Somos sacerdotes, somos cristianos, y no estamos aquí para demonizar a nadie, sino para ayudarnos a saber quiénes somos. Y para saber quiénes somos, tenemos que saber de dónde venimos. Con lo mejor y lo peor, con lo positivo y lo negativo, porque eso nos ayuda a saber, el saber de dónde venimos, nos ayuda a saber quiénes somos hoy y sobre todo proyectar el futuro. Así que, hermanos y hermanas, pues eso es lo que puedo compartir con vosotros así de forma resumida, y ahora os dejo, os paso la palabra al señor secretario para abrir el diálogo. Sí, Faustino, por favor, en los micrófonos. ¿Me pasas el anfitrión para cerrar? Vale, perfecto. Hola, buenas tardes. Mira, hemos escuchado la breve exposición de Padre Faustino, que ha sido muy bonita, muy breve y corta. Lo más importante es que hemos quedado con lo esencial, lo que él quería explicarnos. Y al ser muy breve y explicativo, ahora pasamos al tiempo de preguntas. Recordar, sigo diciendo que la gente pague los micrófonos para dejar paso a los demás a escuchar y hacer preguntas. Si quieren hacer alguna pregunta, que suban la mano en el emoticono que tienen en su tablet o en su móvil o en su ordenador. Así yo podré saber quién quiere hacer la pregunta, quién no la quiere hacer, para seguir el orden de los que las quieren hacer. En primer lugar tenemos a Padre Andrés, que ha subido la mano. Padre Andrés, tienes la palabra. Hola, buenas noches. Gracias, Padre Faustino, por esta breve exposición, pero profunda. La manera que tú lo has explicado, ¿no? Muy divertida, y luego con te felicito. Gracias. Yo te he seguido con mucha atención y yo decía en mi interior, después de la introducción, el padre va a caer en el victimismo, al final tú has salvado la situación. ¿Por qué yo saco este dato? Lo que ha dicho esa mujer en la introducción, entre el pasado y el futuro, es bueno, es verdad, es bueno conocer el pasado para vivir, para preparar el futuro. Y primero para vivir el presente y luego en proyección hacia el futuro, de tal manera que hasta incluso algunos errores históricos, conociendo bien el pasado, no se vuelva a repetir. ¿Me entiendes? Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que tenemos que evitar también el victimismo en relación a lo que ha dicho, de que solamente, por ejemplo, el caso de los hermanos de Latinoamérica, que dicen de que España sí nos ha hecho tal. Sí, eso ha pasado, pero en el presente, ¿qué es lo que vivís? ¿Y qué es lo que estáis pensando para el futuro? Yeah. Ahora, pregunto, también nosotros los africanos somos víctimas de esto, víctimas de nosotros mismos, ¿no? Yo sé que lo que es la esclavitud fue un acontecimiento muy fuerte y que marca la historia de todas las generaciones, de toda una raza. Eso es fuerte, ¿eh? Lo que vivieron toda esa gente, no es lo que vivieron nuestros antepasados, no es una cosa fácil de asimilar. Fue una cosa, y además saca un dato, lo de los musulmanes, yo no tenía ese dato, ¿no? Yo tenía conocimiento de eso, los musulmanes, pero ahora mi pregunta es, tanto los hermanos de Latinoamérica como los africanos, que nos vemos afectados por eso, ¿qué es lo que hoy por hoy nosotros pensamos para poder avanzar, como has mencionado de Haití? ¿Cuál es el reto? ¿Cuáles son los medios para que nosotros podamos
avanzar, porque lo de Haití también lleva mucho tiempo con esa historia, pero el vudú sigue siendo norma de vida hoy por hoy en Haití. Yo creo que es el país que más atrasado está, aunque está marcado por la historia del pasado, ¿entiendes? Esta es la pregunta. Muy bien, muy buena pregunta. A ver, yo, como has dicho, a ver, la historia, hay acontecimientos históricos que nos marcan. A ver, yo creo que, además son acontecimientos, yo creo que es una cosa que todos podemos entender. Hay acontecimientos de nuestra historia personal que no podemos evitar, que nos marcan un antes y un después de nuestra vida personal. Acontecimientos matrimoniales, familiares y de un pueblo que marcan un antes y un después. Eso no se puede negar. Ahora bien, también, después de decir eso, que hay acontecimientos que marcan la vida de una persona, un matrimonio, una familia, un pueblo, también hay que decir que se puede redimir la historia. Se puede redimir la historia. Yo creo que esa es uno de los fundamentos de nuestra fe. Después del pecado original, la redención y la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Que no, como dice San Agustín, la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue mucho más fuerte y mucho más grande que el pecado de Adán y Eva. Entonces yo creo que como cristianos y como ciudadanos, esto es, el pasado no se puede borrar y hay dolores que no se pueden evitar, no se puede, pero sí que se puede redimir la historia. Ejemplo, a ver, yo creo que el ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en el pueblo judío. Yo creo que el pueblo judío ha sufrido parecido a lo que ha sufrido el pueblo africano. Pero los judíos, ¿qué han hecho? Han luchado, han seguido luchando. Entonces, lo que yo creo es que los africanos y los afrodescendientes podemos redimir nuestra historia con la fe en Cristo. Repito, es el fundamento de nuestra fe, la salvación. Con la fe en Cristo y pues, con el sentido común. A ver, vamos a pasar toda la vida llorando por lo que pasó, que ya no podemos cambiar. Ya no podemos cambiar lo que pasó, pero vamos a intentar cambiar lo que tenemos hoy entre manos. Pero parece ser que durante muchos siglos, durante muchos años, hemos seguido anclados en el pasado y además de forma interesada, porque a algunos les interesa. Mira, para es un pequeño detalle. El hermano Manolo Careira, que conoces bien, tuvimos una conversación así importante de esas cosas que no te das cuenta. Me dice, Faustino, una pregunta. Los musulmanes ocuparon la península ibérica al andaluz durante 8 siglos, pero nosotros no lo cantamos en nuestro himno. ¿Os acordáis lo de que cantamos en los siglos de estar sometidos por la dominación colonial? Entonces Manolo me dijo, nos dominaron durante 8 siglos los árabes, pero no lo cantamos en nuestro himno. Eso me llamó mucho la atención. Digo, vaya, o sea que cuando estábamos cantando ese himno en Carlos Luanga, a Manolo no le gustaba esa estrofa. Eso me hizo reflexionar mucho. O sea, yo digo, vaya, sí que es verdad, esa estrofa, o sea, podríamos cambiarle nuestro himno, porque siempre en España el himno no canta los 8 siglos, además España fue invadida por musulmanes, visigodos, romanos, o sea que la península ibérica tampoco, y eso era lo normal en la antigüedad, el pueblo más poderoso invadía al otro, eso era lo normal, la ley del más fuerte, que desgraciadamente sigue reinando hoy. La ley del más fuerte, el que tenía más poder invadía al otro. Entonces yo creo que podemos redimir la historia. Ejemplos tenemos como cristianos, como ciudadanos, podemos redimir la historia. Y un punto importante, yo creo que eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo vas a cambiar una cosa que no conoces? Es como esa frase que dice que uno no puede amar lo que no conoce. Daos cuenta de que todo eso que yo he compartido con vosotros, he venido a aprenderlo en España. Yo salí de Guinea con 25 años y nadie me habló de esas cosas, lo cual me parece grave. O sea, crecemos sin conocer nuestra historia. ¿Cómo voy a cambiar lo que yo no conozco? Si no sé ni de dónde vengo, no sé ni lo que pasó con mis antepasados, porque nadie me habla de ello. Lo único que escucho no es que vinieron los españoles, hicieron tal y tal y tal, pues de ese victimismo. Entonces yo creo que no ayuda el victimismo. Cuando acudimos a la historia, no es para ser victimistas ni para seguir condenando a nadie, sino para conocer nuestra historia y a partir de ahí avanzar. Repito, todo eso, o sea, yo he conocido más la historia de África y de Guinea
estando en España. Que los 25 años que viví en Guinea, nadie me contó nada de esto. Eso es muy grave. Que un chico llegue hasta los 25 años y no conozca la historia de su país. Eso es gravísimo. ¿Cómo vas a cambiar una cosa que no conoces? Y además, todo lo que te cuentan es de forma interesada, está como, tú mismo tienes que investigar por tu propia cuenta para decir, oye, eso que lo que me han contado no me convence. Yo mismo voy a buscar la verdad, y es lo que estamos intentando hacer. Entonces yo creo que ahí está el punto. Primero conocer nuestra historia y luego estar convencidos de que se puede redimir la historia. El ejemplo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. Se puede redimir la historia con fe y con esperanza y con el trabajo, desde luego, no con los brazos cruzados. Tampoco negando o cambiando la historia o borrándola. Bueno, Padre Andrés, Sí, ¿te ha quedado clara la respuesta de sí, Padre sí, sí. Faustino? Muchas gracias, padre. ¿Eh? Gracias. Y yo me acabo de acordarme ahora cuando decía Padre Faustino el tema de la verdad, ¿no? Y cuando Pilato le preguntó a Jesús, ¿y qué es la verdad? Entonces, si nuestras sociedades no nos hablan la verdad, haremos esta pregunta, porque pasamos de lo que somos sin saber lo que hemos sido. Bueno, seguimos con la tanda de preguntas. Tenemos a Padre Longino. Padre Longino, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Ante todo, muchas felicitaciones, Padre Faustino, con este trabajo de investigación. Es muy interesante. Temas sobre los que has abundado, que suenan nuevos para muchos, pero que también para otros interesantísimo, como lo estoy diciendo. Primero quiero pedir una pequeña aclaración, que yo sé que muchos, de luego, que podrán entenderlo, otros igual no. Cuando hablas de afrodescendientes y hablas de nosotros, los que estamos aquí, en plan, y yo quiero diferencia entre afrodescendientes y africanos, ¿no? Es una pregunta que cuando puedas. Lo otro ya es una aportación sobre lo que has expuesto muy bien sobre la redención de la historia. Para redimir la historia, yo creo que esto debemos mirarlo desde dos perspectivas: la historia personal y la historia nacional. La historia personal engloba la historia familiar, ¿no? O sea, todo esto pasa desde el momento en que uno mira cuál es la historia personal dentro de la familia, después propone cambiar la historia personal, que con ella puede cambiar la historia familiar. Y a partir de aquí, que cada familia tenga este propósito y esta inquietud ardiente de cambiar la propia historia hacia el bien, pues esto se extiende en la sociedad y de sociedad a la nación, etcétera, etcétera. Pero todo el fundamento de todo ello es la educación. La educación que nos han dejado y la línea de educación que nos han marcado los occidentales ni siquiera es la misma que ellos mismos están llevando. O simplemente no nos han mostrado importancia de cada cosa que aprendemos. Fijaos, la educación o la enseñanza del pueblo occidental se basa en un verbo, en el verbo ser. Cuando se empieza a conjugar los verbos, se empieza conjugando el auxiliar yo soy. Tú eres. Desde yo soy, y cuando miramos ahora el desarrollo de la cuestión, miramos en los derechos humanos. La persona tiene estos derechos y tú los vas a reconocer desde el momento en que tú sabes que existes, eres. Y tú no puedes reclamar nada de lo que no sabes que está en tu derecho. Nosotros no sabemos cuáles son nuestros derechos, nosotros no sabemos qué hemos de reclamar. Yo soy, yo existo, pero para existir necesito tal. Y esto lo sabe el occidental y por eso están donde están, luchando por lo que realmente les hace existir con dignidad. Esta es mi aportación. Ahora te queda la pregunta que te he hecho.
Muchas gracias, hermano Longinos. Una gran aportación. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, sobre el tema, tienes la razón. Los afrodescendientes normalmente son los descendientes de africanos que están por el mundo. He tocado África, claro, hay diferencia entre afrodescendientes y africanos. Pero claro, el origen está en África. O sea que he tocado África por extensión. Pero normalmente el tema tiene que ver con los descendientes de africanos que Que están fueron eso, sí, o sea que hay por el diferencia entre mundo. Claro. afrodescendientes y No, africanos. no, entiendo. Sí, sí, es una aclaración. Muy Ya, bien, ya, muy bien, ya, ya sí, está. sí, Para los interesante. que no les pueda quedar claro. Está bien. Los africanos somos los que hemos nacido de padre y madre africanos. Los afrodescendientes son los que que tienen por lo menos uno de los, puede ser papá o mamá, por lo menos de descendencia africana. Efectivamente. Sí, Sí, pues no, para no prestar confusión a lo que es ser emigrante, ¿no? Porque, pues, justamente, ser emigrante no justamente. es necesariamente afrodescendiente. Vale, muy Eso, bien. sí. Está perfecto. Muy bien. Pues supongo que os habéis entendido los dos, ¿no? Padre Longino y Padre Faustino. Pues he visto a Padre Manuel Leyen, que no ha puesto el emoticono, pero le he visto levantar la mano. Padre Manuel, por favor, abra usted su micrófono y pueda hacer la pregunta que desee o la aportación. Abra primero su micrófono, por favor, Padre Manuel. Muy bien. Perfecto. No es una pregunta como tal que quiero hacer. Al final de la exposición del padre Faustino, decía que los afrodescendientes de Estados Unidos algunos regresaron a Liberia. Y yo no sé, en su investigación, hay unos habitantes de Liberia que llegaron hasta Guinea. Por ejemplo, no sé si Jolie está por ahí, por ejemplo, en Malabo hablan de las familias de los Jones, que dicen que salieron de Liberia como se cayeron, bueno, hubo un enfrentamiento ahí en Liberia y no pudieron soportar esta lucha y salieron de Liberia hasta Malabo. Es una cosa que no sé cómo pasó, cómo pudieron llegar hasta Malabo. No sé si en su... Sí, como he dicho, claro, son muchos datos y tal, pero de hecho, los fernandinos, los Jones, los Dugan de Malabo, Justamente, vinieron de la Fernandina. parte de Liberia y Sierra Leona, precisamente son descendientes de esos esclavos libertos de Estados Unidos que vinieron a Liberia y Sierra Leona. Y los trajeron Sí. los británicos son los que les trajeron a Malabo. Bueno, luego hubo además yo creo que Jesús Rafael y Alejandro Enzoli conocerán un poco más ese tema. Pero sí, los fernandinos de Malabo vienen de Liberia y de Sierra Leona, descendientes de esos afroamericanos que vinieron de Estados Unidos para hacer ese experimento. Ya. Sí. Era la cuestión mía, no, yo no tenía una pregunta así. Sí, Pues, gracias. Manuel, yo abono lo que decía Padre Faustino ahora, que claro, venían ellos venían desde Portugal y los británicos, es por lo que hicieron, trasladaron el puerto de los esclavos a Malabo, de tal manera que los que venían de Sierra Leona los traían los británicos y paraban en Malabo. De ellos, los sierraleoneses quedaron en Guinea y fueron los fernandinos los que quedaron en aquel momento como los principales de Malabo, pero es para que tú más o menos sepas cómo llegaron, ¿no? Pero son muchos datos y muchas fechas de cómo iban llegando, porque claro, los portugueses también llevaban, antes del cambio de España y Portugal, también llevaban los esclavos a Guinea, los que salían de Liberia y los que salían de Sierra Leona. Yo no sé si... Bueno, tiene Nando ha subido la mano, padre Fernando.
Hola, buenas tardes. Padre Faustino, en primer lugar, pues gracias por este cúmulo de informaciones. La verdad que ha sido enriquecedor. Yo tengo una pregunta, ¿no?, que incluso puedo englobar en tres. Agradezco también al Padre Longinos porque una primera parte ya la ha respondido, porque yo quería también establecer que me esclareciese la diferencia entre los afroamericanos, los afrodescendientes y los africanos propiamente, ¿no? Y a raíz de eso tenía otra segunda pregunta, que es lo que le voy a plantear. Yo creo que tenemos que buscar, creo yo, un término medio, porque muchas veces encontramos dos tipos de discurso. O decimos, no podemos vivir en el victimismo, o lo contrario de eso es decir, tenemos las riendas, podemos hacerlo todo, está en nuestras manos mejorar la situación, pero nunca hay un término medio. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros hablamos de los descendientes, afrodescendientes, estamos hablando de esta gente que prácticamente ya tiene su vida. Actualmente los afrodescendientes ocupan una posición muy importante, ya sea en Inglaterra, podemos ver con el caso del gobierno ahora mismo, ya sea en América Latina y tal. Pero si nosotros descendemos y vamos a los orígenes, nosotros vemos que tanto Occidente sigue involucrándose en los asuntos de África, por ejemplo. Entonces, muchas veces yo creo que esos derechos se tienen que reclamar. ¿Qué pasa? Llega un discurso en el que cuando se reclama, tenemos el caso explícito de Congo con el coltán y etcétera. ¿Qué pasa? Cuando se reclame esos derechos, de decir, incluso a veces dentro del enfado una persona puede decir, mira, tú me sigues robando cuando es que llevas mucho tiempo robándome, ¿no? Y es por demás. A veces ese discurso, muchas veces intentamos maquillarlo diciendo a esa persona que está sufriendo actualmente esa invasión propiamente de sus derechos humanos. A veces lo decimos, no podemos vivir con el victimismo, todo está en tus manos, pero a veces no está en sus manos todo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, y cuando hablamos de los afrodescendientes, yo creo que es importante, tal como ha introducido, ¿no? Conocer la historia, no quedarse anclada, pero actualizarse actualmente. Porque o decimos no podemos vivir en el victimismo, o otros se quedan viviendo de ese victimismo, ¿no? Entre comillas. Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo puedes reclamar actualmente, porque es una situación actual, la esclavitud en parte puede que se haya cambiado de nombre, pero en parte sigue habiendo gente que no vive dignamente, ¿no? En sus tierras, que no vive dignamente su riqueza y propiamente están esclavizados con las grandes empresas y etcétera, ¿no? ¿Cómo es que esa gente tiene que exigir sus derechos sin caer en un victimismo? Claro, que muchas veces es lo que pasa. Muy bien, muy interesante, Nando, muy interesante. Es un punto muy delicado. Y de hecho, entre los propios africanos, vemos esos dos polos, ¿no? Los que, casi como si el occidental fuera demonio, todo demonio, como si nosotros fuéramos unos santitos y nunca hubiéramos roto un plato. Y otros que quieren decir, no, que todo es culpa nuestra, no pasó nada, o sea, ni una cosa ni la otra. Pero claro, como suele pasar, el equilibrio siempre cuesta, el equilibrio. Yo creo que lo que tenemos, y precisamente estamos organizando esas charlas, tenemos que intentar encontrar el término medio. Las injusticias del pasado no se pueden negar, no se pueden negar. Es que tienen consecuencias hasta hoy y además siguen pasando. No es que nos lo inventemos, porque eso pasa. Siempre que un africano quiere reivindicar su historia, no seas victimista, no decimos esto. Lo que queremos hacer es llamar a la responsabilidad. Bien, no vamos a negar el pasado, pero no te quedes ahí. Pero eso no quiere decir negar el pasado. Tampoco podemos ir alegremente a decir, oye, que no pasa nada, nosotros lo podemos todo. No. Sigue habiendo poderes. Hay grandes empresas aquí en Europa que se levantaron con el trabajo de los esclavos. Hoy son grandes multinacionales.
esas historias no van a salir en algunas noticias porque no interesan. Hay grandes multinacionales, ya no digo Estados Unidos, grandes fortunas que hoy son multimillonarios, pero que empezaron con un campo de algodón de esclavos. Y una cosa curiosa, Nando, para que veáis, cuando Gran Bretaña, que fue el primero que abolió la esclavitud, indemnizó a todos los esclavistas del Reino Unido por haber perdido el negocio. Los esclavos que fueron liberados y sus descendientes no recibieron ni un céntimo. O sea, el gobierno británico indemnizó a los esclavistas por haber perdido el negocio, por haberles prohibido el negocio. Hasta hoy, ese es un tema que no he sacado porque ya os digo que es un tema muy complejo. Hay una asociación en el Caribe y en Estados Unidos, un movimiento que está reclamando la reparación, la indemnización de los descendientes de esclavos, por lo menos los que siguen vivos. Los judíos consiguieron mucho poder en Estados Unidos y los judíos han conseguido indemnizaciones. Aquí en Alemania, en Estados Unidos, los judíos han conseguido, les han pedido perdón, pero con lo que tiene que ver con los afrodescendientes, eso no interesa. Entonces eso no es justo, pero hay movimientos en Estados Unidos y en América Latina que están luchando por esa reparación, porque no es ninguna broma. Esa historia dejó huellas, dejó cicatrices y además esas injusticias siguen hasta hoy. Huellas psicológicas, huellas históricas. A ver, imaginaos siempre, imaginaos un niño negro o afrodescendiente cuando va al colegio en el Reino Unido, en Estados Unidos, y escucha la historia de que sus antepasados fueron esclavizados. Eso ya le deja en una situación inferior. Creo que a ningún niño le agrada saber que sus antepasados fueron esclavizados. Y de hecho todavía hasta hoy existe esa famosa descendientes de esclavos. Una afroamericana lo explicó muy bien, dijo, yo no soy descendiente de esclavos. Yo soy descendiente de personas que fueron esclavizadas. Fijaos cómo cambia mucho. O sea, mis padres no nacieron esclavos, les esclavizaron otros. Entonces no me llaméis descendiente de esclavos como si fuera un título. Yo soy descendiente de mis antepasados que fueron esclavizados de forma injusta. Eso se llama dignidad. Así que, Nando, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que tenemos que trabajar por encontrar el término medio, el equilibrio. No se puede negar el pasado, ¿por qué no? Porque hizo daño y todavía las consecuencias siguen hasta hoy, pero tampoco podemos quedarnos ahí. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad, la que nos toca hoy, porque estamos en eso. O unos van en un extremo, otros van en otro. Yo creo que tenemos que luchar por encontrar el término medio, intentar ser lo más objetivos posible. Padre Nando, supongo que ha quedado claro, ¿no? Padre Jesús Rafael, después de Jesús tiene la palabra Alejandro, después de Alejandro pequeño tendrá la palabra Alejandro grande, pero en principio tiene la palabra Padre Jesús. Hola. Sí, buenas noches a todos. Muchas felicidades al Padre Faustino por la brillante exposición, sobre todo por aportar datos. Las imágenes hablan más que 1000 palabras, ¿no? Y la verdad que ha estado bien. Y yo creo que la pregunta que yo tenía más o menos es la que ha hecho Nando, por ahí más o menos, pero con un matiz diferente. El hecho de hablar de que la gente que quiera hablar la verdad de la historia, de que son victimistas o se sienten víctimas, a mí me parece una irresponsabilidad a la verdad, ¿no? Esto es negar la verdad. No podemos negar la verdad porque la verdad está ahí. Longinos ha hablado de que el hombre occidental pues habla mucho del ser. Yo soy, por eso ellos son lo que son, ¿no? No solamente ellos, hay otras culturas como la asiática
Mira lo que pasó en Japón. Japón pues sufrió una agresión por parte de Estados Unidos y es una cosa que no pueden negar ahí. Y cada año vemos cómo hacen el homenaje año tras año, vuelven a enseñar las imágenes de la bomba de Hiroshima y hay muchas situaciones así y los japoneses no son victimistas, ¿no? No son victimistas, sino que están enseñando, esto pasó, como también cuando se habla de que una niña o un niño ha tenido mala experiencia con un mayor y eso le marca psicológicamente y hay personas que se bloquean y no pueden avanzar por una cosa que pasó de niño. Eso también pasa con los pueblos, con las culturas. Y yo creo que esto es lo que ha pasado con el pueblo africano, concretamente con los negros, la raza negra. Y por ahí va mi pregunta. No tenemos que ser victimistas, no tenemos que ser no sé cuánto, pero ¿por qué precisamente se da eso de que vayas donde vayas, los negros seguimos en el escalón de abajo, ¿no? Inferior en todo el mundo? Los afrodescendientes, ¿realmente qué son? ¿Están a la altura de la raza blanca, de los europeos? No. Pero decir esto es ser victimista, ¿no? En África, ¿qué somos? ¿Quiénes están al frente de nuestros países, de nuestras iglesias? Unos títeres, ¿no? Y hay que decirlo, porque si nosotros no decimos la verdad, vamos a seguir siendo siempre en el escalón de abajo en todo el mundo. Y la pregunta es, ¿los negros, por ser negros africanos, somos incapaces de organizarnos? Esta es la pregunta que yo me gustaría que cualquiera también la pueda responder. Yo creo que no. Yo creo que el color de la piel no tiene nada que ver con la incapacidad. De hecho, a ver, yo creo que ejemplos tenemos varios. Un descendiente de una parte negra, otra parte blanca, ha sido presidente de Estados Unidos. También aquí en Alemania hubo un señor que quiso gobernar el mundo y mató a 6 millones de personas y no era negro ni africano. Quiere decir que el mal es el mal, venga de donde venga. El mal es el mal, venga de donde venga. El mal es el mal, venga de quien venga. Eso de que los afrodescendientes o africanos somos incapaces de organizarnos por el color de nuestra piel, yo creo que no, pero sí que es verdad. Y luego lo que yo, en mis investigaciones, la conclusión a la que he llegado después de todo, es que yo creo que es el poder. Creo que en el fondo es el poder. Lo de la raza es una excusa. Lo de la raza es una excusa. Yo creo que es el poder, el abuso de poder. Es verdad, por ejemplo, cuando los europeos llegan a África, no pensamos que nuestros antepasados les acogieron con los brazos abiertos, lucharon. Lo mismo pasó en América, pero ¿qué pasó? Los europeos tenían una ventaja, habían desarrollado las armas de fuego y estrategia militar. Estaban mejor organizados, de tal manera que cuando un indio venía con una flecha o un africano venía con una lanza, le disparaban a distancia. Occidente conquistó el mundo con las armas de fuego y la estrategia militar. Eso es poder. Eso es poder. O sea, consiguieron tener una estrategia y un poder que los otros no tenían. Cuando llegan a América, pues los indios en ese momento todavía tenían flechas. Y desde que pones una flecha y disparas uno por uno, con un cañón ya han matado a 100. O sea, las cosas clarísimas. O sea, es poder, es poder. Entonces, claro, se utiliza la raza, se utiliza, pero yo creo, la respuesta por no alargar mucho, yo creo que los negros, los afrodescendientes, no somos incapaces de organizarnos. Querido hermano Jesús Rafael, un pequeño ejemplo es lo que estamos haciendo aquí ahora con capellanías. Hace 5 años, si cualquiera de nosotros hubiera dicho, sí es imposible, los guineanos somos incapaces de hacer algo así, pero lo estamos haciendo.
O sea, quiere decir que con voluntad, con esfuerzo, con trabajo, podemos hacer lo que han hecho los asiáticos, los europeos, los americanos y cualquier raza de cualquier parte del mundo. Pero tenemos que creérnoslo. Tenemos que creérnoslo. No vamos a negarlo, ¿eh? Los europeos van avanzados. Yo digo, con las armas de fuego tenían ventaja sobre nuestros antepasados. Nuestros antepasados lucharon contra ellos, pero la lucha fue desigual, porque habían desarrollado armas de fuego. Y además, siempre también hay que reconocerlo. Cuando fueron a América los españoles, muchos murieron de enfermedades que habían ahí y que no conocían. O sea, que ellos también sufrieron, pero siempre han sido aventureros. Siempre han sido aventureros. En África muchos murieron de malaria. Me acuerdo los primeros misioneros claretianos que llegaron, casi la mitad murieron de malaria, pero siguieron. Entonces yo creo que ese espíritu aventurero que tienen, eso claro, eso es poder. Eso es poder. Entonces, incapaces de organizarnos, no. Yo creo que el color de la piel no tiene nada que ver. Si no es cabeza, corazón, sí. Precisamente yo he hecho esa pregunta sabiendo que yo no tengo una pregunta tonta. O sea, el hecho de que seamos negros, seamos africanos, no significa que no podemos organizarnos. No. Yo creo que todo el mundo me entiende perfectamente, salvo aquel que no quiere entenderme, ¿no? Salvo aquel que no quiere entenderme. Longino lo ha dicho, los occidentales, pues, apostaron por la educación. Exacto. Los asiáticos, empezando por Japón. Japón abrió los ojos, abrió las puertas, y mira cómo están yendo los países asiáticos. Han apostado también por la educación. Perdona, Jesús Rafael, un dato importante. En los años 70, 60, 70, muchos países de Latinoamérica estaban más desarrollados que los países asiáticos. Exactamente. Son datos históricos, si queréis mirar la historia. Sí. Argentina era, después de la Guerra Civil Española, venía comida de Argentina para ayudar a España en tiempo de Franco. Claro, pero ¿cómo está hoy Argentina? Esto es así. Argentina estaba más avanzada en muchos aspectos. Buenos Aires era una ciudad más desarrollada que muchas ciudades europeas. Sigue siendo el conocimiento, la formación. Hace años, yo siendo estudiante, siendo seminarista, yo leí un artículo escrito por un europeo y que decía el artículo que tienen que controlar el mundo para que no vuelva a ocurrir el error de Japón. ¿Cuál es el error de Japón? Porque Japón, siendo un país cuyo territorio, su terreno, el 25% de su terreno es el aprovechable y el 75% de su terreno está con valles, o sea, que es un terreno, digamos, no aprovechable, ¿no? Pero Japón hizo una apuesta por la educación. Después de la desgracia de la bomba de Hiroshima, Japón se quedó desmoralizado. Entonces, un ministro de Educación de Japón hizo una propuesta en su parlamento de enviar a sus hijos a Europa, a Estados Unidos, para estudiar y convencerles de que cuando volviesen iban a ser los protagonistas del desarrollo de su país. Entonces, con unas becas importantes, esos chicos iban y volvían. Y ahí tenemos el desarrollo tecnológico y de todo allí en Japón, ¿no? Allí en Japón. Pero, ¿qué pasa con los llamados afrodescendientes o los africanos? ¿Cuál es la apuesta por la educación que nos dan nuestros gobiernos o nuestros dirigentes? ¿No? ¿Dónde está todo esto? Quería argumentar un poco en la línea que dice el padre Jesús Rafael, que es del todo cierto,
y que ya lo insinuaron sobre la educación. Alemania mismo, Faustino lo sabrá mejor que vives ahí, en un momento dado se hizo potencia porque atraía intelectuales de todo el mundo, dándoles puestos importantes para investigar en Alemania y trabajar ahí dignamente. Este dio un empujón a Alemania como para ser potencia mundial. Ahora, ¿qué pasa? Para abreviar, en nuestros países, en nuestro contexto africano, no nos gobiernan los que deben gobernar, no los votan el pueblo, ni el pueblo los puede cambiar. Y por otra parte, no valoran al que está formado. Y siempre debe estar al frente el que está formado, el que sabe, para organizar la actividad y la vida social. Desde el momento que nuestra sociedad no valora al que sabe, lo destruye, lo denigra, lo difama, lo destruye, lo mata, no podemos, y gobiernan los ineptos en todos los sectores, los estúpidos. ¿Qué quieres que te diga? Es que te he dicho todo. Y nuestra cultura está tocada por la colonización. Decir eso es ser victimista, ¿no? Entonces, ni un pueblo puede desarrollar imitando una cultura que no es suya, ¿no? Entonces, así los asiáticos lucharon para que Europa no les invadiese, ¿no? Para Jesús, Rafael. No, vamos a ir, perdonadme, que vamos a ir, por favor, por turno de preguntas. Los que ya han hecho preguntas, respeten que los demás las quieren hacer, porque si no, vamos a dejar a algunos hablar y los demás, por favor, porque es el espacio. Bueno, ya no hablo más, ya. Hay gente, levanta la mano porque nos tiramos pero el tema es interesante, al punto donde va el padre Rafael. Y esto es interesante. Yo creo que es el punto donde quiere ir Alex, porque lo ha expuesto Rafael y todos ya van por ahí. Pero Alejandro, el pequeño, no el grande. Desde luego. Gracias, padre Faustino. Gracias, Longinos y padre Jesús Rafael y todos los que han preguntado antes. Incluso antes de llegar a las supuestas preguntas, que son muchas, pero voy a coger algunas, pero es simplemente eso, hasta la electrónica es racista. El cable negro, ¿sabes? Y es una cultura incluso establecida en muchos países europeos que todavía sigue arraigada, no se pronuncia, pero está allí. El dinero negro, la mano negra, etcétera, etcétera. Y no, luego, trabajar como negro. Trabajar como negro para vivir como un blanco, por ejemplo. O sea, incluso son, como quien dice, una forma de control subconsciente, pero existente. Por ejemplo, nosotros ahora mismo que somos afrodescendientes, que no vivimos de momento ahora mismo en África, pero estamos fuera, estamos en sitios donde realmente ni lo consideramos nuestros propios sitios, ni tampoco nos acogen al 100% como personas ya pertenecientes a esa nueva cultura. Entonces, claro, la identidad pende de un hilo, pero desde luego que sí. Solamente, como decías, con la primera frase, o sea, si realmente no tienes un pasado, no puedes caminar a un futuro, desde luego que no. Pero de ahí, ¿cómo romper este daño que se ha ya introducido en el ADN? ¿Dónde está el breakout? El punto de decir, vamos a cortar del pasado porque lo hemos superado y vamos a avanzar en el futuro desde que estamos aquí. Como siempre digo yo, Dios escribe recto en renglones torcidos. ¿Qué pasa ahora? Como decía mismo el padre Faustino, el ejemplo de capellanías. Hubo una de las charlas que alguien dio por aquí que estábamos diciendo el tema de que antes salían misioneros de Europa para África. Ahora mayoritariamente están saliendo misioneros de África para Europa. Entonces la cuestión es, la gente incluso que ha ido dispersándose en el mundo, son las mismas personas que, uno, pueden cambiar el mundo desde donde estén, en los países en donde estén, con todas esas luchas. Por eso también muchos disfrutamos de muchas libertades por la lucha que otros han hecho en el pasado. Por otra parte, nuestros países de origen, que están bien esclavizados psicológicamente por el hecho de que todos aspiramos a ser como aquellos conquistadores,
con lo cual utilizamos los mismos métodos para nuestras propias personas y dejamos de sentir lo que es el amor propio, la unión propia, como ponían aquí el ejemplo de Japón. Al final uno tiene que decir, este soy yo y tengo que amar yo de verdad mi territorio, mi pueblo, para poder hacer un breakout, para poder decir aquí, desde aquí parto y voy a luchar para que yo mismo pueda desarrollarme. Este amor propio a los propios africanos, a los propios países africanos, nuestros dirigentes no los tienen. Y ahí lo dejo en ese sentido, porque si no largaríamos. Pues Padre Faustino, muchas gracias. De todos modos, quería ver contigo un poco el fruto de lo que es la maldad propia. La maldad propia del africano al africano. Hay mucha gente que incluso cuando una persona que ha inmigrado o que ha nacido fuera vuelve al país de origen, primero se le considera una persona peligrosa. Se le considera una persona que incluso no conoce la cultura o simplemente ya ha ido a traer otra idiosincrasia. Llegará un momento en el que nosotros propios podamos intentar seguir nuestro propio camino sin necesidad de ser dependientes de lo que es la cultura europea, aparte de que siempre Europa, independientemente de que ya no existe la esclavitud, ya no existe el colonialismo, pero el neocolonialismo que crea esa dependencia, ya sea tecnológica, ya sea económica, sigue enraizada ahí. Los países pobres se empobrecen, los países africanos, por ejemplo, se empobrecen muchas veces por la deuda externa, por la mal gestión de la gente que simplemente coge todas sus riquezas, en vez de desarrollar su país, los deposita en Europa. Entonces, ¿crees que nosotros tenemos futuro en ese sentido para poder avanzar con una identidad africana negra? Muy bien, sí, Alejandro, sí, has tocado un tema muy profundo. Ese es un tema que yo sigo reflexionando sobre esto. La maldad del africano a su propio hermano. Estoy investigando de dónde viene esto. La maldad del africano a su propio hermano. Porque, por ejemplo, vemos cuando los chinos llegan aquí, los chinos son una piña. Llega uno, cae a otro y salen adelante. ¿Pero qué nos pasa? Yo creo que ahí hay mucho que investigar, hay mucha carga histórica en ese tema, pero yo creo que no es, me llamó la atención una cosa en Zaragoza, que viví muchos años, los ecuatorianos que ya llevaban tiempo en Zaragoza ocultaban la información de las ayudas en el ayuntamiento a los que acababan de llegar. Y te preguntas, ¿cómo es posible esto? Las ayudas no las das tú. ¿Qué te cuesta decir a tu hermano que el ayuntamiento de Zaragoza da esas ayudas solo para que el hermano no sea como él? Eso son cosas que digo, pero ¿cómo es posible? ¿Ves? Incluso dentro de la propia África, ves cómo son, por ejemplo, los senegaleses, los ganeses en Zaragoza, pero ven cómo somos los ecuatorianos. Entonces te das cuenta de que eso ya no es cuestión de raza. Porque también he conocido asociaciones de senegaleses y ganeses en Zaragoza que han hecho proyectos para sus países. Pero los ecuatorianos es increíble. ¿De dónde viene esto? De la carga histórica, de traiciones, envidias y desencuentros de nuestros antepasados. Entonces yo creo que nuestra generación tenemos que empezar a trabajar eso, a amarnos, amarnos. Yo no puedo ser el primer enemigo de mi hermano Jesús Rafael. Eso no es normal, ni es humano. Yo no puedo ser el primer enemigo de mi propio hermano. No es normal. Pero eso lo hacemos. Os digo, que vamos a olvidar a blancos y negros. En la propia Zaragoza he conocido asociaciones de senegaleses, ganeses y de ecuatorianos. Todos funcionaban menos el nuestro. Nosotros solo salimos el día del Pilar, la fiesta del Pilar, a llevar la ofrenda a la Virgen. Termina la ofrenda en el Pilar hasta el año que viene. Los senegaleses y ganeses tienen colegios y proyectos en sus países de las ayudas que reciben en España. España que es casi nuestra tierra, por los lazos históricos. Un senegalés tiene muchas más desventajas en España que un ecuatoriano. O sea, yo creo que es en nuestra historia. Tenemos una carga histórica
de nuestros antepasados que no nos enseñaron a amarnos, no nos enseñaron a unirnos. Y eso creo que tenemos que ir cambiándolo. Yo creo que estamos en ello. O sea, imposible no es. Muy bien. Antes de ir a Alejandro Mayor, y después del Alejandro Mayor estará Padre Andrés, después de Padre Andrés estará Virginia. Quiero puntualizar una cosa, que es bueno recordar que ha habido tiempos pasados y malos. Esto no es ser victimismo, pero cuando se habla ya del victimismo es cuando nosotros no acabamos de avanzar para adelante, siempre echando la culpa a lo que pasó atrás. Esto sí que ya es victimismo, claro, porque nosotros tenemos que avanzar. Han pasado cosas malas, pero si nosotros estamos anclados aquí, ¿es por el pasado? No. Es por el presente nuestro, cómo somos. Y por otra parte, han preguntado cuando se decía el hombre africano o el hombre negro, si podemos saber hacer bien las cosas. Sí que las podemos saber hacer, pero cuando el hombre, sobre todo negro, reconocerá en los países, entre comillas, africanos, cuando sepan que el bien que utilizan es un bien común y es para ayudar a todos los hermanos, y es cuando podemos empezar a vivir sin el occidente, porque vivimos con el occidente porque ellos viven bajo paraguas del occidente, cuando entre comillas también siguen ya acribillando a su población, esclavizándolos. Ya no es el occidente, sino que es el propio hermano africano y negro que esclaviza a su hermano. Este no es el pasado, sino que es el futuro. Yo quiero decir, es el presente en la que nosotros vivimos. O sea que, por eso digo que esto no es victimismo, sino que decir, nosotros podemos salir adelante, sí, porque todo lo que tenemos en los pueblos, los países africanos son tan ricos que pueden vivir sin la dependencia del occidente. ¿Por qué necesitamos de occidente? Porque queremos protegernos, como el occidente es potente y tenemos que comprarle para que nos proteja. Hasta tanto que dejamos de comprar al occidente, no podremos vivir en paz con nuestros hermanos. Y yo creo que esta es la realidad que tenemos. Y es lo que ha dicho de otras palabras, lo ha dicho Padre Faustino, lo ha dicho Alex, en otras palabras. Nosotros nos seguimos esclavizando a nuestros propios hermanos. Y si los esclavizamos, ¿podemos seguir adelante? No. Ya no es los que nos esclavizaron atrás, sino lo que nosotros mismos estamos haciendo en el presente. Ya no es el blanco, sino que es el propio negro. Yo creo que son temas y son debates que tenemos que ir mirando poco a poco, lo que ahora ha dicho Faustino. ¿Por qué yo no voy a querer ayudar a mi hermano enseñándole dónde está Cáritas para que pueda coger ayuda de mi propio país? Son tantas preguntas que muchas veces no tenemos que echar la culpa al pasado de la esclavización, sino al presente de lo que nosotros mismos provocamos. Bueno, era un inciso, que tantas ideas que han salido y yo quería aportar a una cosita. Tiene la palabra el Alejandro Mayor. Virginia. Gracias, no ha hablado ninguna mujer. A ver, aquí no ha hablado ninguna mujer. Virginia. Sí, ahora después de Alejandro está Andrés. Virginia. No, Andrés no, Virginia. Por favor, después de Alejandro, solo Virginia, por favor. Hombre. Que Virginia hable primero que yo, pero tengo que matizar también alguna cosita al final. Muy bien. Vale. Claro. Es Alejandro ahora, le toca a Alejandro Grande. Alejandro Grande. Mayor. Gracias, Faustino, por esa denominación que todo está dando. Sí. Pero bueno, mire, son pequeñas matizaciones solo lo que quería hacer, unas breves pinceladas sobre varios temas de asuntos que se ha tocado aquí. Lo primero es que cuando se trató del tema de los naturales de Sierra Leona o Liberia, en Guinea, intentaba levantar la mano, pero no conseguía en dónde pulsar. Bueno, sabemos que Guinea, Fernando Po concretamente, en una época de su historia, fue un poco abandonada por España, preocupándose más por las colonias de América. Y en ese momento, todos lo sabemos, Inglaterra ocupó la isla de Fernando Po. La convirtió en una factoría, en una estación de transporte de esclavos. Y por otra parte, también sabemos que los esclavos en América
les bautizaban, les daban los apellidos de los patrones, de los dueños de las explotaciones. Y entonces estos esclavos libertos que llevaron a Liberia, llevaban apellidos naturalmente de los patrones de las explotaciones donde estaban. Y de ahí vienen los Jones, los Watson, los Dugan, los Kinson, todos esos son descendientes de estos esclavos libertos en Liberia. Inglaterra, al ocupar la isla de Fernando Po, y Malabo, se llama Clarence, trajeron a esta gente para trabajar y explotar esta isla. Eso es una parte. Por lo otro, que Padre Faustino, el tema que expone hoy parece a primera vista, cuando yo vi el título, parecía sencillo, pero es mucho más complicado de lo que parece, y creo que merece otra sesión más. Otra sesión, yo le pediría, por favor, abusando un poco de la confianza, de que pudiese extenderlo, ampliarlo un poco más en otra sesión, porque es muy complicado. Los africanos, ¿qué nos pasa? ¿Por qué vamos unos contra nosotros mismos? Los ejemplos que voy a poner quizás choquen, ¿no? Porque no somos niños. Pero sabemos, también hay una frase de que un niño es como una pizarra en blanco en que escribes lo que quieres. Entonces la colonización se nos impuso una serie de principios, y la diferencia de nuestra actitud con China, la evolución de China y de Japón, es muy diferente. China se encerró en sí misma, conservó y su cultura, sus tradiciones. Ciertamente que en las tradiciones hay partes buenas y partes malas, negativas, pero la parte buena la conservó fuerte, su cultura, y eso es lo que les hizo más unidos y con una fuerza para evolucionar. De hecho, todos conocemos la frase esa de que como ese es el león dormido, ¿no? O el dragón dormido. Cuando dice, pues eso evolucionaba internamente. De Japón su lengua. De Japón ocurrió lo mismo, sí, de la lengua, como dice el padre Longinos. Japón eran varios pueblos dispersos, cada uno con una lengua diferente, casi no se entendían entre sí. Pero ¿qué hicieron? Compraron el kanji, me parece que lo llaman, de China, y se inventaron una lengua unitaria, que es el japonés hoy día. El japonés que se habla es una lengua inventada por Japón, pero con esa idea de la unidad del país. Y entonces cuando llegaron los extranjeros con las fuerzas, lo invadieron, pero no pudieron derribarlo del todo porque tenían unas murallas muy fuertes, unos pilares muy fuertes, que es lo contrario de lo que nos ha pasado a nosotros. Nosotros, en la intromisión, también, perdona que el inciso, el padre Faustino le había dicho que no demonizamos ni santificamos a nadie. Es análisis de la historia. También la historia, el ayer no lo podemos juzgar con la mentalidad de hoy, porque sería un traste. Bueno, entonces se nos quitó toda lo que es la cultura nuestra. Nosotros lo dejamos. Eran fetichismos, pero hay cosas que son de cultura, esa tradición del respeto a los mayores, que no lo tenemos. Ese respeto a las viudas, que es cuidarlas, ese respeto a los niños, que la comunidad se hace toda la comunidad responsable de la educación, la formación y comportamiento de los niños. Toda esa serie de actitudes, acciones que representan nuestra cultura, pues se destruyó. Hoy modernamente, es verdad, se acabó la colonización, se acabó la esclavitud, pero no nos engañemos, ¿eh? Es el mismo dragón con distinta, o el mismo, ¿cómo diría? El mismo perro distinto collar. Distinto collar. Menos mal que está aquí. Sí. No, ya he hecho una mano. La globalización, esta palabra tan bonita, no es más que maquillaje de la antigua esclavitud y la antigua colonización. Y una prueba está, tampoco no es el victimismo, pero una prueba está en que cualquier dirigente que intente
llevar una política de desarrollo del país no dura 5 años. Claro. Derribado por el propio país, entre comillas. Y yo cuando estaba hablando del tema del padre de llama Jesús Rafael, yo estaba recordando la muerte de Lumumba, la muerte de Dag Hammarskjöld, fue un secretario general de Naciones Unidas que fue a Congo para resolver el problema del Congo en tiempo de Lumumba y lo mataron, atentaron contra él en una explosión del avión en Congo. Como eso, una serie de... Ahora, cuando hay un dirigente, como diría, no quiero poner el calificativo, un dirigente ignorante, ese sí que dura. Tenemos ejemplo, ¿eh? Un ejemplo que creo que es el que pone la cabeza de todo. Ese dura y es sostenido. Y como cualquiera intente hacer una acción dentro o fuera contra él, es que es desarrollado, es el primero que le avisa, que lo frena. Ahí está la frase de que detrás de un dictador hay un gran demócrata. Un gran demócrata de Europa. Es Sí, la frase correcta. Completa. Claro. Detrás de un gran dictador africano hay un gran demócrata europeo. Esta es la frase completa. Luego está lo otro que alguien decía de el espíritu no sé, espíritu de la maldad. La maldad. Yo quizás estoy erróneo, no tengo la información bien correcta, pero creo entender que la pólvora fue un invento de China. Que me corrijan, de China. Y el chino que lo inventó, los chinos que lo inventaron, ¿para qué lo utilizaban? Para diversión, simplemente. Pero vino alguien con una idea más maquiavélica y esa pólvora que era para diversión donde se inventó, dijo, Julio, con esto yo puedo matar a un montón de gente. Ahí fue la fuerza con la que se dominó América, se dominó África y se dominó y se intenta dominar el mundo entero. Y eso, no sé, me he liado en mi explicación, pero creo que con la inteligencia de todos... No, se te ha entendido muy bien. Se agradece. Sí, se te ha entendido muy bien. Alejandro el Grande. Muy bien. Por eso le he puesto, por eso ya ese nombre ya está, queda ahí intacto. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Pues vamos a pasar la palabra a Virginia. Virginia, abra su micrófono, queremos escucharte. Por fin habla una mujer, por fin. Sí, sí. Hombre. Gracias por el atrevimiento. El micrófono, Virginia. por favor, el micrófono. Estás muda. A ver si lo puedo. Abra el micrófono, Virginia. Lo tienes cerrado. Indícale dónde lo tiene. Abajo. Va, muy Ya. bien. Ahora Sí. Sí. ¿Ya? Sí, se te escucha ya. Vale. Padre Faustino, el tema es muy interesante, pero muy interesante desde mi punto de vista y estoy de acuerdo con el señor que ha hablado antes que no es un tema para un día, porque tiene mucho que tocar, mucho que hablar. Yo simplemente voy a hacer mi escueta porque además tengo que abandonar la reunión. Tenemos el problema, los países africanos que hemos sido colonizados, se nos dio la independencia, unos con más años, otros con menos años, pero realmente África no tiene una independencia real. Es una independencia que está más bien en los papeles, en los acuerdos que se hicieron, pero no hay una independencia real de África. Y también es cierto que ahora impera mucho lo que es el neocolonialismo. Europa nunca ha dejado que África se autogestione, no le ha dado nunca la oportunidad de ver si lo hace bien o lo hace mal y nunca hemos estado libres de Europa, de Occidente, en el momento que es Europa y
y América del Norte. Entonces, cuando unos padres crían a un hijo, pero no terminan de dejarle que crezca, que tropiece, es muy difícil que ese hijo tenga unos conocimientos y pueda valerse por sí solo. Y es lo que yo creo que pasa con nuestro continente. Luego, es verdad que de qué país eres hay matizaciones, unos lo pueden hacer mejor que otros, como es el caso de los senegaleses, que aquí en Alicante también decimos lo mismo, ¿por qué los senegaleses sí y nosotros no? Eso es aparte, pero yo pienso que a nivel general, África jamás ha sido un continente independizado, por más que tengamos la independencia de muchos años, nunca hemos sido, nunca, no, hasta ahora no hemos sido independientes, no ha habido una independencia, no hay una independencia real. Y entonces eso hace muy difícil que África salga para adelante y que somos iguales. Lo único que nos diferencia es lo más superficial que tenemos, que es la piel. Lo que pasa es que no tenemos los mismos medios. Y cuando no tenemos los mismos medios, pues hay diferencias. Hay diferencias y es lo que nos está pasando. Yo de verdad, no sé si puede ser, si el próximo mes o dentro de unos meses, yo de verdad agradecería mucho volver a tocar este tema porque es muy interesante y creo que tenemos mucho que decir. Y no quiero extenderme más, que hay más gente para hablar y aquí termino. Muy bien, Virginia, pues gracias por tu intervención. Has dicho parte muy importante de la verdad. Eso es así que además creo que la historia humana, no lo he dicho antes, que aquí en el fondo es cuestión de poder. El que consiguió abrir antes los ojos y tener más medios, pues utiliza. Además es la historia humana, ¿eh? Cuando un país ha sido más fuerte, pues mira, fijaos, nuestras tribus en Guinea, el Oban, ¿os acordáis del Oban? Una tribu que iba de pueblo en pueblo saqueando a los demás. O sea que eso es humano, el Oban. Sí, esa es la historia humana, pero bueno, es verdad todo lo que has dicho, que lo estamos viendo hoy. A ver, sé que es un tema conflictivo. Yo estoy aquí cerca de Ucrania, Alemania. Lo que está pasando en Ucrania lo vivimos aquí de cerca. En el fondo es guerra de las grandes potencias. Ahí Ucrania no tiene nada que ver, no pinta nada. Le está siendo utilizada. La guerra está realmente entre los grandes, que no voy a decir sus nombres, pero bueno, eso va así, o sea, siempre unos quieren dominar a otros y así va nuestro mundo. Y claro, luego viene la pregunta, vale, como ya sabemos que todo eso está aquí, entonces, ¿qué podemos hacer? Aunque sea para empezar, ahí está la gran pregunta, ¿qué podemos hacer? Aunque sea para empezar, sabemos que ese mundo no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, eso es así. Pero bueno, pero por lo menos vamos a ver si podemos hacer algo. Y yo creo que algo importante sería unirnos, empezar a unirnos. Si vienen a matarnos, que nos vengan a matar unidos. Pero eso también es verdad que, claro, ahí influyen mucho, sí, es difícil, sí, porque vienen, compran a un hermano nuestro, compran a un hermano nuestro y nos dividen. O sea que no es fácil, el tema no es fácil, pero bueno, pero es nuestra realidad y vamos a ver qué podemos hacer. Y que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los demás compañeros. Todos tenemos nuestra parte de razón porque es un tema muy complejo. Evidentemente estoy de acuerdo con vosotros, es un tema tan complejo que sí, creo que todas las aportaciones ayudan. Sí, perdone, un inciso, con perdón, ya que está abierto. Aquí tenemos un gran problema que el africano debe superar, sobre todo el guineano, la cuestión de ser hijos de, como unos sean padres, otros son hijos. Yo hasta aquí sigo sin saber quiénes son hijos de quiénes, porque África había dominado antes este mundo occidental, habían aprendido de nosotros en nuestros territorios,
de verdad que no en África del Sur, ni África Central, digamos. Pero tenemos que ser orgullosos de que antes hemos dominado este mundo, la civilización, y no tenemos que ir con esta dimensión de somos hijos de España, hijos de qué, no, y a partir de aquí tenemos que independizarnos psicológicamente. Eso es lo que hace que las otras culturas, otros pueblos, otros países de África prosperen aquí, porque los senegaleses son más independientes psicológicamente que nosotros, y a partir de allí tenemos que empezar a valorarnos a nosotros mismos, un poco esto, ¿no? Muy bien. Muy bien, padre Longino. Como Andrés tenía palabra, antes de dar a Andrés la palabra, Virginia, lo que acabas de decir ahora que necesitas para el mes de noviembre, si se puede retocar el tema, todavía en mes de noviembre tenemos una charla el miércoles 16. Yo no sé si seguir con el mismo tema o alguien querrá poner su tema o debatirlo para el próximo mes. En todo caso, ya lo hablaremos. Y recordar antes de terminar... Sí, no hace falta que sea el próximo mes, pero sí que sería interesante volver que se vuelva a abordar. Yo ahora lo voy a anotar y lo voy a recordar a padre Faustino, que es el que ha tocado el tema, puede volver a trabajar del tema que tenemos tantos también colgados. Recordar que ya empezamos a dar avisos, que ya estamos preparando la próxima peregrinación a Torre Ciudad con Nuestra Señora Visila, que será el día 8 de julio y pues ya podéis ir preparando, también llevando la voz, que ya estamos arrancando y empezando a trabajar. Iremos dando detalles en cada charla y en cada momento que tengamos oportunidad. Con esto paso la palabra a padre Andrés. Bueno, solamente era un inciso también, matizar algo. Como la primera intervención la he hecho yo, y luego el tema del victimismo. Cuando yo hablo del victimismo no significa que yo estoy menospreciando a los africanos. Me decía un profesor, me dijo que yo estaba queriendo hacer la introducción de mi tesis, de mi licenciatura. Entonces él me dijo que tenía algún remordimiento por dentro por el tema de mi país, porque lo que quería escribir y tenía que tocar cosas un poco más fuertes. Y él me dijo: Andrés Pedro, escucha, no escribas, cuando hacen un trabajo así, no escribas con rabia, porque la ciencia es objetiva y lo que tú escribes es para aportar algo para la cultura mundial. Es decir, alguien, lo que escribas aquí o escribes un libro, uno te puede leer en Asia y coge como referencia lo que has escrito. Y no tiene que ser subjetivo, sino que tiene que ser algo objetivo que sirva para la cultura en general. O sea, eso es lo que también ese tema que estamos tocando, la verdad es que toca mucha sensibilidad a nivel subjetivo, a nivel personal. Pero yo creo que tenemos que ser un poco objetivos, no tocar ese tema con rabia, porque no vamos a hablar ya la verdad. Con ello quiero decir, cuando he dicho lo de, ¿qué era? Lo de victimismo, nosotros caemos en esto, lo podemos contemplar, señores, vamos a ser sinceros. África fue colonizada, fue esclavizada, colonizada y todo esto, como el caso nuestro de Guinea. También es verdad lo que ha hablado Virginia, se habla del neocolonialismo, no solamente esto. Entre los africanos habla de panafricanistas. Y ahora el tema que el padre ha hablado, más genérico, que es afrodescendientes. Pero fíjate, ideología como panafricanismo, el otro día, el evangelio que os mando, cuando yo dije allí, que no existe. No existen. ¿Quiénes fomentan el panafricanismo? ¿Los propios que esclavizan a los propios africanos? Ahí sabemos que, hombre,
yo no quiero meterme ni blancos ni tal, lo que ha dicho el padre Faustino. El que es malo, sea blanco, sea negro. Lo cual significa que los que esclavizaron a los demás fueron tan malos que los que ahora mismo están esclavizando a sus hermanos de la propia raza. Tan malos que nada nos engañe. Entonces el victimismo, en este sentido, podemos caerlo porque cuando uno es capaz de sacar un discurso a decir, no, porque nos hicieron tal, pero después de las independencias, ¿qué habéis hecho? Es lo que preguntan. Es lo que ha preguntado el padre Francisco. ¿Qué hemos hecho después de las independencias? Verbigracia. O ejemplo, el caso de Guinea. ¿Cuántos años de independencia llevamos? El caso de Gabón. ¿Cuántos años de independencia? El caso de Camerún, África Central, donde estamos. Pero ¿dónde estamos? Yo sé que, tocando a Virginia, ¿hay neocolonialismo? Sí. También América está encima. Ahora la disputa que hay entre Ucrania ha desconectado, ha tocado todos los resortes, de tal manera que la frontera, bueno, en el Golfo de Biafra, también hay un problema que tenemos ahí. Un problema. ¿Quién tiene que dominar esta zona? Es lo que estamos viendo en Ucrania. Es lo que estamos viendo en nuestra zona. ¿Quién controla la frontera nuestra? Ahora mismo que estamos hablando. Yo digo a nivel de África Central, en las aguas atlánticas, ahora mismo. Yo sé que hay neocolonialismo, pero nosotros mismos, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué hacemos? ¿No razonamos? ¿O que también nos han quitado la razón? Hombre, en vano hemos tenido gente como, no en vano hemos tenido gente como Mandela, que en su momento han aportado mucho para que nosotros nos demos cuenta en qué nos estamos metidos, ¿no? Pero, hombre, un poco de amor, un poco de eso. Es fácil decir, me han hecho tal, o me hicieron tal, o nos hicieron tal. Es fácil decir esto. Pero ¿qué es lo que tú haces con el pequeño territorio que los neocolonialistas te han asignado? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo? Para que el continente africano, nuestro continente negro y blanco también, porque están allí África Blanca, no olvidemos. Y realmente, ¿qué hacemos nosotros para poder cambiar eso? Para que vivamos mejor, para que nuestros hijos vivan mejor, para que... Es que también eso da mucho por decir, ¿no? Bueno, solamente era eso. No lo digo, no lo he dicho con malicia, como menos valorar a nosotros mismos, de que todo, pero también es verdad. Somos fáciles de decir, nos hacen tal, pero ¿y vosotros qué hacéis? Lo dejo ahí. Padre Andrés, acogiendo un poco el hilo del que estás diciendo, Sí, precisamente, una de las cosas que más me gusta de Mandela, sobre todo, es después de todo lo que pasó en la cárcel y cuando ya fue presidente, intentaba encontrar una forma de reconciliar con incluso debates televisivos y con equipos psicopedagógicos para intentar conciliar las diferencias que habían entre razas, que persistía en lo que era la única Sudáfrica que quería, que no era de una Sudáfrica de clases o de colores, sino una única, como si fuese un país. Y la verdad es que hay una cosa muy curiosa, porque podemos hablar así de forma genérica, pero existen cosas muy concretas, como por ejemplo, ahora mismo, muchas potencias europeas crean cosas como, por ejemplo, tenemos ahora mismo en lo que es el borde del África del Oeste, hasta incluso cosas que está teniendo Guinea, hasta que va a tener que llegar incluso más allá, que es la unificación de la fibra óptica. Fíjate tú, nosotros estamos, por ejemplo, utilizando una tecnología que no sabemos realmente cuáles son sus objetivos y nosotros, por ejemplo, no sabemos, no tenemos mucha idea sobre ello. Claro. Pero existe una dependencia increíble en lo que nosotros ahora mismo intentamos avanzar en el mundo monero con las
tecnologías del mundo occidental, que están muy bien, que ayudan muchos para, por ejemplo, que podamos tener estos meetings, por decir algo, porque ahí eso es lo mínimo que se puede hacer. Hay un montón de cosas que se pueden implementar a nivel tecnológico. Y, por ejemplo, ¿os acordáis? Este verano he estado en Guinea y de verdad, hay gente que prefiere morir de hambre con tal de que pueda tener datos en el móvil. El paseo marítimo de Bata, hay puestos, como dicen, de wifi gratis en el que se conglomeran un montón de gente en la tarde para tener conexión, para poder hablar con esto. Y ya no solamente es esto, digo por decir algo, el precio que se paga por eso es parte de lo que puede estar empobreciendo muchos países de África. Solamente hablando lo que es el tema de la fibra óptica, dentro de lo que es el gap de la tecnología implementada que se está vendiendo y que es atractiva y que la gente quiere tener. Pero sí que es verdad y no tenemos que decir con malicia nada. Yo creo, como dices, padre Andrés, yo creo que el amor propio debe estar superior a todo lo que ha sido la historia del daño. ¿Por qué? Porque al final es lo que ha hecho avanzar ejemplos de países que tenemos ahora como China y Japón. Pero este amor propio tiene que ser superiores a los intereses personales, no el yo, sino que realmente tiene que ver nosotros como pueblo. La unión hace la fuerza. Los fans dicen, y eso es cierto. O sea, eso es una cosa que realmente está ahí y es lo que nos puede permitir avanzar a todos, tanto a nivel psicológico como a nivel social, a nivel de desarrollo, a nivel de todo. ¿Eso? Otro gallo cantaría, desde luego. Oye, disculpen, me encanta que Merce ya ha empezado a asistir a charlas. Está muy atenta. Bueno, yo, padre Faustino, perdonadme, como yo creo que vamos a quedar a nivel coloquial, sabes que estamos grabando la charla, yo creo que el tema lo podemos hablar a nivel coloquial y vamos a ir terminando para luego cerrar la grabación para que no dure tanto y luego podemos seguir, sí, podemos ir cerrando, y bueno, yo creo que de preguntas no hay otra persona, pero ya ahora vamos a tener un tiempo de charla del tema entre todos y ya sin seguir grabando. Pues muchas gracias a todos y una vez más hemos asistido a esta charla que ha sido bonita y la gente que nos van a seguir, la gente que van a ver el vídeo, esperamos que la próxima tengamos más intervenciones, más ayuda en el sentido aportaciones de lo que se está haciendo aquí, porque es un tema muy importante. Pues nada, queridos hermanos, muchas gracias, padre Faustino, por esta brillante exposición que nos ha gustado y que esperamos que nos prepare la segunda parte. Muchas gracias a vosotros. Con mucho amor. Muchas gracias a vosotros. Con la charla. Gracias a todos y los que nos han seguido.